Continúa usted en Habla el Pueblo. En un instante vamos a presentar una fotografía, pero porque esto ha sido visto en la Casa de Magali y algo así, y Andina de Televisión, y ha sido, lógicamente, como son de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y se revientan cohetes entre ellos, ha sido replicado, ha rebotado en Frecuencia Latina. Señor Ministro de Salud, ¿usted cree en la salud mental? Miren ustedes cómo influye la foto que voy a pedir en un instante luego de ver estas cifras. Andina de Radiodifusión, el Ministerio de Salud, le da 169.684, ¿correcto? Este es ATV, como dice Vera Abad, del mexicano Ángel González. Andina de Radiodifusión, otra orden de pago, esta vez por más, 175.621, ¿correcto? Estos son los canales que ayudan a la salud mental de la población, emocional, etc. Frecuencia Latina, Canal 2, piensa en grande, actúa en pequeño. ¿Cuánto recibe? 180.540. Entre todos ellos, tranquilamente se pasa los 800.000 soles. Pues bien, esto presentan a la población. Esa fotografía, pedimos disculpas, por supuesto, pero tenemos que ser nosotros sinceros y directos. En esa fotografía se ve a dos varones semidesnudos en una piscina, uno detrás del otro y tocándole, pues, no sé, son pezones o tetillas, ¿no? Bueno, esto, señoras y señores, el ministro de Salud lo aprueba y les entrega millones de soles en publicidad a los que promueven este tipo de presentaciones. Vamos, antes de presentar a un informe sobre la salud mental, la opinión en esta ronda de nuestro panel. Doctor Héctor Vargasaya. Yo voy a repetir lo que siempre he dicho porque no me cansaré de aquello. Siempre con honrosas excepciones, la prensa nacional y la televisión fundamentalmente practica el proxenetismo público. Esto que se está haciendo es proxenetismo. Y proxenetismo que es amparado por los miembros de los poderes del Estado. Cuando un ministro de Salud o un ministro de Educación reparte dinero en canales como estos, que no tienen reparo, ni recato, ni empacho en exhibir este tipo de degeneraciones, no puede ser sino una forma de amparar las mismas. Y quien ampara la degeneración se llama proxeneta. Caramba, muy bien, doctor. El doctor Alfredo Gildemeister, después de lo que acabamos de ver, el ministro de Salud pone publicidad en los canales que presentan esas imágenes. Claro, efectivamente. Parece que el ministro no tiene claro lo que es la salud. La salud, la Constitución ya lo ha mencionado. Pero yo agregaría también, ¿qué pasa con la salud espiritual de la población? Es decir, tenemos que ver espectáculos como lo que vemos todos los días a diario y a toda hora, porque los salarios que pone nuestra legislación, pues francamente son un saludo a la bandera. Se pone a toda hora cualquier cosa, ¿no? Y que la verdad es una falta además de respeto a la población, los televidentes. Yo volviendo al tema de salud que conversamos y lo que hablaban nuestros televidentes preguntando, rescato lo que dice el Tribunal Constitucional en relación a una atención oportuna y apropiada. ¿Reciben, señores televidentes, cuando van al Seguro Social, una atención oportuna y apropiada? Lo de oportuna, obviamente, ya da risa. Como bien ha dicho un televidente, uno va a sacar una cita y te atienden de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, ya casi cuando estás muerto, ¿no es cierto? O agonizando, no lo sé. Y lo de apropiada, fíjense que acá no hemos sacado cifras todavía de los miles de casos de negligencia médica. Ojo, acá hay muchos casos de negligencia médica que a veces han salido en los periódicos, no se han hecho caso, en fin, queda ahí nomás la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Para qué tenemos entonces un Ministerio de Salud? ¿No? Habría que llamar al Ministerio del Dolor, del Sufrimiento. Ya basta de tanta negligencia, de tanta indiferencia ante el dolor y el sufrimiento de la población a diario. Si yo fuera ministro de Salud, tendría que ser más ejecutivo, más práctico, tomar decisiones, visitar, cómo visitar las clínicas, los hospitales del Estado, qué está pasando y actuar. Correcto. Sobre lo visto, doctor Fernando Urbina, ¿el Consejo de la Prensa Peruana dirá algo? Bueno, sinceramente, que el ministro de Salud tiene que justificar por qué su amistad, su preferencia, su predilección por el grupo de prensa. Sinceramente, este descubrimiento que usted ha hecho es importantísimo. Una vez más, se revela que el periodismo de investigación favorece la democracia y la transparencia. Yo quiero que el ministro explique por qué esta predilección a este grupo. Es
es gravísimo, en mi opinión. No hay ninguna justificación técnica. Es decir, cada ministro va a dirigir la publicidad estatal a sus amigotes, a sus, de repente, hasta ex miembros de alguna compañía o afines. No tiene sentido. El ministro de Salud ha sido totalmente vapuleado por nuestra teleaudiencia. Absolutamente ninguna llamada a favor. Yo pienso que él ha tenido algún intento de esfuerzo. Por ejemplo, en lo que he estado revisando, he encontrado y he percibido que él ha querido, con esa perspectiva del deportista que tiene, buscar los aspectos saludables que son buenos, ¿no? Por ejemplo, ha habido un intento en el lavado de manos, que supuestamente se ha hecho para 10.000 instituciones educativas, el récord Guinness, ¿no?, del lavado de manos para 600.000 escolares, los aspectos saludables, come rico, come sano, come peruano, ¿no? Estos son estilos de vida saludables que es necesario, es parte de una política de salud preventiva, pero no es suficiente y ahorita no es lo prioritario. Entonces tenemos tema de desnutrición crónica infantil, tenemos un tema donde a diario en la cola de un hospital fallece una persona en emergencia. Entonces nuestra indignación tiene que ser total en este aspecto, ¿no? Señor Ministro de Salud, ¿hasta cuándo? Y el tema de la salud mental, no hay psiquiatras, hay pocos especialistas, psicólogos. Y las áreas de salud mental de los hospitales están hechas un desastre, como los arbitrajes de antes. Entonces, señoras y señores, ¿qué pasa con esta delicada situación? Antes de la intervención de José Rocha, tenemos un informe de Karen Villanueva sobre la salud mental en nuestro país. Veamos. La violencia y los antivalores que se transmiten a través de la pantalla y en algunos diarios, al parecer no le preocupan al ministro de Salud Alberto Tejada. El morbo, las imágenes truculentas, el insulto y los golpes de personajes de la farándula y cómicos sin talento parecen no preocuparle al ministro que fracasó como árbitro, ya que de la salud mental de niños, adolescentes, hombres y mujeres heridos en su susceptibilidad por la televisión basura y la prensa amarilla, no dice ni una sola palabra. En vez de regalar el dinero de todos los peruanos para engordar las arcas de 4 canales y 4 periódicos, ¿no debería el ministro de Salud preocuparse por la implementación de las especialidades de psiquiatría y psicología hoy en abandono en los nosocomios del país? ¿No debería contratarse a médicos especialistas en salud mental, ya que hay un déficit de estos profesionales en nuestro país? Asimismo, ¿no debería el ministro Tejada mejorar los sueldos de médicos, enfermeras y obstetras? Pero al parecer al ministro le preocupa cuánto gana su secretaria, que recibe más de 8.000 soles al mes, mientras que hay médicos contratados que ganan apenas 600 soles. El señor ministro de Salud, por ejemplo, pone entre varias órdenes de pago. Acá, por ejemplo, tenemos la orden de pago 3224, Ministerio de Salud, a la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., o sea, Canal 4, Montero Rosas, del mismo grupo del Trome, del mismo grupo del Comercio. Por ejemplo, aquí 331.060.80 soles, más de 331.000 soles. Y otra orden de pago del ministro de Salud a Canal 4, Compañía de Radiodifusión S.A., Girón Montero Rosas, etcétera, 1099, Organización Santa Beatriz, 259.694 soles con 40 céntimos. Es otra orden de pago. Pero este grupo encarna otras especialidades de comunicación como la prensa escrita. Editora El Comercio, por ejemplo, aquí 79.327 nuevos soles. Para el Trome, que hemos visto sus portadas y a veces también la forma morbosa como presenta la noticia. Y la salud mental, José Rocha con su comentario. Es interesante que menciones el tema de salud mental, Rafael, que la mencionaba yo en mi primera intervención. Y es que es impresionante saber que en el Perú hay cerca de 1 millón de personas que tienen, por ejemplo, en este tema de salud mental, adicción a las drogas. Solo a las drogas hay 1 millón. Pero aquí debemos contabilizar que hay una gran cantidad de adicciones en nuestro país, desde muy pequeños ahora, con esto de los videojuegos, hasta personas, como algunos suelen llamarles, de la tercera edad, con estos tragamonedas y demás. Así es que hay un tema bastante serio, y yo leía que hace un tiempo se mencionaba que en el Cusco, por ejemplo, no hay un solo psiquiatra
por parte del Ministerio de Salud. Ni uno solo en todo el Cusco. Eso es impresionante. Además sería interesante conocer, por ejemplo, cuáles son las políticas de Estado en tema de salud con la desnutrición que ocurre en Cajamarca. ¿Saben que en Cajamarca es el lugar donde mayor desnutrición hay en nuestro país? ¿Se está haciendo algo en particular por este lugar o solamente se está pensando en la posibilidad de Conga? Y eso que yo me he postulado varias veces en este tema de manera diferente. ¿Se sabe que en Huancavelica la desnutrición infantil es altísima? ¿Se sabe cuál es la política de Estado con respecto a esto? De esto habría que preocuparse. De cuáles son las políticas de Estado en este tema de la desnutrición infantil, de la mortandad en maternidad, de los niños que nacen ya con desnutrición. Estos son temas importantes que parece se están dejando de lado por parte del Ministerio de Salud y son temas claves que la sociedad en general quisiera saber. Muchas gracias, doctor Héctor Vargas Allá. Yo quiero decir que, ampliando un poco el concepto, que el problema de la salud, la educación, no es cuestión de ministros, sino los ministros son apenas ejecutores de la política de Estado impresa en un país. Los ministros son secretarios de Estado para cumplir lo que se plantea como política de gobierno. De manera que los políticos no pueden hacer, los ministros, además de su incapacidad propia y de sus intereses personales, no van a hacer absolutamente nada si no existe una política de Estado. Ahora, las cifras que señala Rocha con gran acierto se debe a algo que aquí no se practica en el Perú, la prevención de la salud. La prevención de la salud cuesta mucho menos que la curación. Por supuesto. Mucho menos. Pero en el país no se quiere llegar a la prevención porque la construcción de hospitales, la construcción de cementerios, todo eso significa inversión de dinero donde hay mucha corrupción. Yo no sé, termino aquí señalando, ¿qué cosa hace la Defensoría del Pueblo? ¿Para qué está el Defensor del Pueblo y para qué está el Fiscal de la Nación? Así como es delito señalado en el Código Penal la apología al terrorismo, por ejemplo, también es delito la apología a la corrupción, la apología al proxenetismo, la apología a la trata de blancas y estas cosas, estas depravaciones sexuales, entre otros términos. No sé si compartirá el doctor Alfredo Gildemeister, el doctor Fernando Urbina o José, lo que ha dicho el doctor sobre el papel de los ministros, que más es una política de Estado, eso es obvio, pero el ministro, así como el estilo es el hombre, el ministro puede poner su sello personal de liderazgo en un sector. No sé qué opinan los demás panelistas. No, sí, efectivamente, Rafael. Yo siempre hablo y comparo esto con la empresa privada, ¿no? En realidad, un ministro puede ser como un gerente y en su área, ¿no? Él manda. En una empresa privada, por ejemplo, yo soy gerente de finanzas, soy gerente de ventas, yo mando, yo determino, etcétera. Obviamente bajo las políticas de gobierno, las políticas de la empresa, ¿no es cierto? Bajo la cultura de la empresa, pero se tiene que tomar decisiones y toma decisiones. Un gerente, así como un ministro, está hecho para tomar decisiones, no para estudiar, discutir, etcétera, como sería el Parlamento, etcétera, ¿no? Es así. Entonces, uno tiene que tener unas ciertas cualidades para saber tomar decisiones y ser ejecutivo, ser práctico, tomar soluciones a los problemas que se presenten. Y en el sector de salud pues tenemos bastantes problemas, ¿no? Yo volviendo un poquito al tema de la publicidad estatal, en realidad quiero recordar, porque la gente se olvida, lo que tiene el artículo 52 de la ley de radio y televisión, que el Estado debe preferentemente contratar avisos publicitarios en programas cuyos contenidos contribuyan a la elevación del nivel educativo, cultural y moral de la población. Y eso pues no está sucediendo. Asimismo, la misma ley de contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, bueno, tiene una relación de diversos principios que tienen que respetarse y solamente menciono, por ejemplo, el principio de moralidad, que dice que tiene que esto aplicarse bajo reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. Y con esto termino, asimismo el principio de trato justo e igualitario, ¿no? Dice que estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas. Señores, hay que cumplir con las leyes, no están de adorno en este país.